Hago la presentación formal de Raúl Ornelas, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, miembro del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, especialista en empresas transnacionales. Tiene varios libros, artículos sobre ese tema con variantes. Les ha ido siguiendo la pista desde hace muchos años. Y bueno, yo creo que es uno de los grandes conocedores de las empresas transnacionales, ¿no? Así que supongo que de eso va a hablar y que nos va a aportar su, su balance, ¿no? Hay mucha discusión hoy en día sobre dónde está, cómo está la competencia realmente en el terreno de las transnacionales, ¿no? Mucha discusión sobre si finalmente ya las transnacionales no son de una nacionalidad, son de otra, los bancos chinos avanzaron, los no sé qué. Entonces, un poco en ese terreno, Raúl, yo creo que nos va a plantear un balance de cómo se han movido estos juegos de fuerzas empresas transnacionales a lo largo de los últimos años. Yo voy a hablar de las corporaciones transnacionales como núcleo del capitalismo del siglo XXI. Cuando diseñamos el seminario, nos interrogábamos, como ya señaló Esther en la presentación del seminario, qué lugar es el que está ocupando la corporación transnacional, y siguiendo, que quedó ahora muy bien engarzada su presentación con la mía, quedaron muy bien engarzadas con esta línea que nos marcó Esther, pensar a las transnacionales como la institución que está sustituyendo a otras instituciones muy importantes del capitalismo, que se está convirtiendo pues en el núcleo, el corazón del capitalismo del siglo XXI. Y acá inicio con la definición que aportamos en el libro anterior, que se llama la economía, las corporaciones en la economía mundo. Por ahí tenemos algunos ejemplares en la mesa afuera, donde definíamos la corporación como la institución que agrupa a la gran empresa con sus filiales y subsidiarias, los negocios o intereses coaligados en todos los países donde tiene inversiones, y las actividades financieras o de servicios relacionadas del mismo grupo de propietarios. Estas características dotan a la corporación de capacidad de acción sobre la sociedad, y en ese sentido actúa como un grupo de poder. Esto lo van a poder leer en el texto de Ana Esther, que se titula La territorialidad de las corporaciones. Pensar entonces, como principal mensaje de la presentación, que las corporaciones transnacionales son el sujeto que construye y ejerce el poder en escala planetaria. Esa es, digamos, la idea central. Una institución ciertamente económica, como la hemos reconocido y conocido durante muchísimo tiempo, pero que también ya su acción desborda hacia las esferas de lo político, lo social y lo cultural. Un tema importante en este sentido es también la idea de cómo hay una dialéctica, un enfrentamiento. Decía yo, una idea importante es cómo la transnacional está desplazando a los estados, pero no solamente a los estados, a otras instituciones también. Y finalmente, una idea que queremos dejar ahí también en la exploración de lo que estamos trabajando, es la idea de que estamos ya en un cambio histórico en el que las transnacionales, como dice la transparencia, han logrado imponer su proyecto social. El proyecto que vivimos ya no es un proyecto liberal, ya no es el proyecto, digamos, de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad, la fraternidad, sino el proyecto donde las sociedades, nuestras sociedades, tienen que ajustarse a las necesidades de las corporaciones transnacionales. Bien, y a partir de esto voy a hacer una serie de consideraciones, no son muy largas, espero no aburrirlos demasiado. La primera tiene que ver con situar a las corporaciones transnacionales. Acá les proponemos dos series de indicadores. La primera es esta comparación que siempre hacemos sobre qué tanto pesan las corporaciones en la economía mundial, y acá tomamos como indicadores comparativos medidas como la formación bruta de capital o el PIB, y un segundo grupo de indicadores una segunda línea de comparación es el contraste entre los presupuestos nacionales, es decir, el presupuesto de cada gobierno en los diferentes países, contra los ingresos de las corporaciones transnacionales. Les muestro algunas cifras.
Siempre digo, y esto me causa muchos problemas con mis compañeros del OLAG, que a los economistas nos gusta poner siempre cifras delante de los demás. No siempre son definitivas, pero nos ayudan a entender de lo que estamos hablando. Acá, vean ustedes, tenemos varios indicadores. Los primeros son las ventas de las filiales en este primer rubro, sobre el Producto Interno Bruto, cómo han crecido de 1996 a 2015, ya logrando en este segundo año representar 50% del PIB mundial. Y lo mismo va a pasar abajo en el rubro de ingresos de las 500 empresas más grandes del mundo según Fortune y cuánto representan en el PIB. Aquí hay un ligero descenso, ¿no? Seguramente producto de los procesos después de la crisis, pero ocupan un grueso 38% en el año 2015. De estos datos que les pongo acá, solamente quiero destacar dos. Uno es el de los activos. Vean ustedes las comparaciones de activos en ambos casos, tanto de las filiales como de las 500 globales, son muy altos. Esto quiere decir que quien está invirtiendo, quien está teniendo capacidad de invertir y generar nuevas empresas o hacer más grandes sus empresas son las grandes corporaciones transnacionales, sean medidas como filiales o como las 500 más grandes del mundo. Y el otro, que es la contrapartida y que también habla de su altísima productividad, es que el empleo de las 500, que es el único dato que tenemos acá, representa apenas el 2%, 2.1% del empleo mundial en 2015. Es decir, tienen un peso muy grande en la producción, también controlan una gran parte de los activos, sin embargo emplean a un pequeñísimo sector de la población en nuestras sociedades. Y acá viene la otra comparación que les comentaba. Hay una organización que se llama Global Justice Now, que tomó 406 casos comparando los presupuestos nacionales contra los ingresos de las corporaciones transnacionales medidos por Fortune. Acá, de estos 406 casos, hacen dos divisiones. De las primeras 100 entidades, aquí solo tienen ustedes las primeras 50, pero si tomamos las primeras 100, tenemos que 69 son empresas. Y de las 200 primeras, 153 son empresas. Hay pues una medida de la importancia de las transnacionales que ya se comparan con los presupuestos nacionales. Digamos, acá ustedes ven los primeros 9 son presupuestos nacionales, el 10º es Walmart, que ya tiene ingresos superiores al presupuesto de España, Australia y Países Bajos. Eso habla del poder y de la amplitud de los recursos que manejan las corporaciones transnacionales. Y acá un dato que también da Global Justice Now es que los ingresos de las 10 mayores empresas en 2015 son mayores que los ingresos gubernamentales de los 180 países más pobres. Todo esto para decir que vivimos un momento donde las transnacionales, las corporaciones transnacionales cuentan con una concentración de poder que nunca habíamos visto en la historia de nuestras sociedades. Y aquí paso a una segunda parte de la exposición, y es cómo las corporaciones se están organizando en nuestras sociedades. Obviamente, como ya explicó Ana Esther, es un proceso muy complejo. Yo quise destacar 5 vectores, igual en la misma línea de pensar cómo se organiza el mundo contemporáneo, el capitalismo contemporáneo, y les voy a presentar brevemente, esto va a ser un ametrallamiento, lo siento, algunos elementos fundamentales para entender esta organización de nuestras sociedades a partir de las corporaciones, a partir de la propia organización corporativa. La primera tiene que ver, como ven, en la transparencia con la organización productiva. Ya hemos trabajado bastante el tema de la automatización flexible, de cómo a partir de la crisis de 1973 se genera todo un movimiento dentro de las empresas para revolucionar el proceso de trabajo, y acá lo que tenemos es un proceso productivo que es capaz de funcionar en escala internacional y por lo tanto que se ha deslocalizado profundamente. Y un elemento fundamental de ellos, hay 2 elementos fundamentales de esta automatización flexible, que son las tecnologías de la información y la comunicación, lo que conocemos básicamente ahora como Internet, pero también los automatismos. Cuando empezamos a estudiar esto, hablábamos de las máquinas de control numérico, hablábamos de los robots, que todavía son una realidad muy, muy importante en nuestras sociedades. También tenemos por acá
2 o 3 ejemplos de la importancia de las empresas transnacionales. En este rubro de la automatización flexible, a mí me gustaría destacar, por ejemplo, la preeminencia de la IBM. Todos conocemos esta gran empresa de servicios informáticos que está justamente trabajando con las grandes administraciones. Ya no vemos mucho las computadoras personales de IBM, incluso computadoras en general de IBM no son tan importantes ya, pero los grandes sistemas informáticos son estas grandes empresas como IBM las que los están generando. Después, en términos de nuestras computadoras personales, en efecto, vemos el predominio de Intel y de Microsoft, dos empresas que son las que están en la base de la computadora personal. Y tenemos lo que acá voy a destacar con una pequeña figura, algo que se conoce poco acerca del Internet, y es que el Internet tiene una infraestructura, igual que la telefonía, el Internet tiene una infraestructura muy importante que se llaman las dorsales de Internet, que son las que permiten estas interconexiones a muy bajo costo y en escala internacional. Vean ustedes acá, me tomé el trabajo de buscar quiénes son en la actualidad algunas de las empresas más importantes que hacen este trabajo de dar la espina dorsal del Internet, y lo que ven ustedes ahí es el mapa de las conexiones de una empresa que se llama Level 3, nivel 3 en inglés, que es la que se considera la proveedora de servicios de Internet más importante del mundo. Como esa hay 7 u 8, entre ellas la NTT de Japón, que tienen redes similares. Solo para que nos demos cuenta de la importancia de este tipo de empresas. Perdón, no voy hacia allá, voy hacia acá. No, sí, hacia allá, perdón. Regreso un momentito para hablarles en este tema de la transformación productiva. Nos interesa destacar 4 ramas de vanguardia, 4 tecnologías o 4 segmentos de las tecnologías de vanguardia a través de los cuales el capitalismo está tratando de renovarse. El primero es el que se conoce como las ciencias y tecnologías de la vida, donde el objetivo fundamental es justamente volver a los seres vivos una mercancía con la cual se puedan obtener ganancias de todo tipo. Acá en el centro de esta tecnología está la ingeniería genética, y marcamos algunos campos importantes que ya todos conocemos: el clonaje humano y el clonaje animal. Son cuestiones que todavía parecen de ciencia ficción, pero estudiando estos temas ya vemos que están, por ejemplo, generando a partir de células madres especies de órganos, empiezan a funcionar como órganos. Todavía no son seres vivos, pero ya hay experiencias exitosas de este clonaje humano. Y bueno, el clonaje animal ya tiene bastante tiempo que está circulando en este campo de la ingeniería genética. Algo sobre lo que ya habló Esther, los organismos genéticamente modificados, donde empresas como Monsanto, como Cargill, como ChemChina están a la vanguardia, y algo que también conocemos bastante por el trabajo de las farmacéuticas, lo que llamamos los medicamentos a la medida y las terapias genéticas, donde empresas como Roche de Suiza, como la Novartis y Pfizer de Estados Unidos y la Sanofi de Francia están a la vanguardia, también sacando una importante cantidad de ganancias a partir de la ingeniería genética. Acá los expertos señalan que hay dos ramas muy exitosas como ejemplos de esta aplicación de las ciencias a la vida, ¿sí?, a la mercantilización de la vida, que son los tratamientos contra distintos tipos de cáncer y la hepatitis. Después tenemos un segundo rubro de la tecnología de vanguardia, que es la remediación ambiental. Acá, a través de la geoingeniería, se está planteando remover los gases de efecto invernadero, y eso tiene como uno de sus experimentos más importantes, seguramente han oído hablar de él, la fertilización oceánica. Hay experimentos donde ellos dicen sembrado hierro en ciertas partes del océano, y eso provoca que se capture, que se remueva los gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono. Bien. Un tercer rubro que ya está ahora también muy de moda, lo hemos visto mucho en la prensa y en los medios masivos de comunicación, que es la exploración del espacio exterior. Acá ya hay una perspectiva de realizar viajes interplanetarios, pero también están haciendo 2 tareas estratégicas y que hoy todavía parecen de ciencia ficción, aunque los capitalistas que están invirtiendo en ello lo toman muy en serio, que es la prospectiva de recursos. ¿Qué recursos podemos nosotros obtener en otros planetas y cuáles son las posibilidades de una eventual colonización? ¿Sería posible colonizar otros planetas o no? Sé que lo vemos todavía con escepticismo. Ahí
marcamos tres sujetos, tres instancias importantes. Por supuesto, la Agencia Espacial de Estados Unidos, la famosa NASA. Después, la Agencia China del Espacio, que también está haciendo importantes avances en el campo. Y un ente privado, de nueva cuenta, como ya se señalaba, los entes privados surgen con mucha fuerza. La empresa SpaceX, del empresario Elon Musk, un personaje de estos capitalistas bastante sui generis. Él empezó trabajando las baterías para la energía solar, hizo también autos eléctricos y actualmente fundó, más bien recientemente fundó esta compañía SpaceX dedicada a lanzar cohetes al espacio. Con una cuestión muy interesante que es, en su visión empresarial, lograr la reutilización de las infraestructuras y de los propios cohetes, algo que las otras agencias espaciales no habían hecho. Generalmente cohete que se lanzaba era un cohete perdido por 100%, y en cambio SpaceX está trabajando justamente cómo recuperar esos elementos para reducir los costos de los viajes. Por acá se señala una estimación de este señor Musk que habla de que quisiera hacer un viaje de 100 pasajeros por un precio promedio de $200,000, lo cual quizá para nosotros suene un poco elevado, pero seguramente que muchas personas en el mundo podrían pagar eso. También hay trabajos sobre este tema de la colonización o la exploración del espacio exterior en capitalistas que uno no imaginaría. Por ejemplo, Jeff Bezos. Él es el dueño de Amazon, o uno de los dueños, y ha invertido en una empresa que se llama Blue Origin, que está trabajando en la exploración del espacio. Se cita también un accionista de Facebook, un señor de apellido Milner, que ya ha gastado $100 millones en la exploración de civilizaciones en otros planetas y está trabajando en un proyecto para crear una sonda miniatura que viaja a 1/5 de la velocidad de la luz. Quise traer estos ejemplos para que no sientan que es mi entusiasmo futurista y mi amor por la ciencia ficción la que nos lleva a afirmar este tipo de cosas, sino que están ahí los capitalistas metiendo muchísimo dinero para lograr esta exploración y, como ellos llaman, la conquista del espacio exterior. Y finalmente cierro con un campo al cual estamos prestando creciente atención, el de las ciencias cognitivas, que es un campo que viene a sintetizar en gran manera los anteriores y que está trabajando sobre una tecnología que, cuando decimos inteligencia artificial, decimos muchas cosas, pero no refleja la riqueza de lo que hay dentro de ese concepto. Y aquí solamente me voy a limitar a señalar dos productos muy importantes de la inteligencia artificial. Por un lado, el deep learning, lo que llaman ellos el aprendizaje profundo, de una manera bastante grandilocuente lo definen como aprender a pensar como la mente humana a partir de la observación. Más allá de esta discusión de que una máquina nunca podrá pensar como un ser humano, lo que sí se ve con este deep learning es que ha logrado llevar hasta puntos nunca pensados el enfrentamiento entre el hombre y la máquina. Esta máquina que se está planeando con el aprendizaje profundo logró vencer a uno de los mejores jugadores de Go en el mundo, y es un salto respecto del triunfo sobre el ajedrecista, uno de los ajedrecistas más famosos, porque el Go es un juego que tiene muchos millones de movidas posibles, y aún así la máquina logró confrontarse exitosamente con un ser humano. El otro producto que las ciencias cognitivas están ofreciendo ya en convergencia con otros campos es el de los robots domésticos, ¿sí? Y también dos proyectos que están ya caminando. Amazon, por ejemplo, está planeando entregar sus ventas, lo que le compras a Amazon, por drones. También hay un proyecto de autos sin conductor. En fin, la inteligencia artificial representa ese campo donde finalmente el capitalismo se libera en un nuevo salto de la fuerza de trabajo y logra entonces que haya mucho menor cantidad de trabajadores. Paso a un segundo vector, creo que voy un poco lento, que es el de la transformación de las relaciones de trabajo. Por acá este es un tema que hemos estudiado bastante, es un tema donde, retomando los análisis de finales del siglo pasado, sabemos que toda esta automatización no es para buscar el bien común, no es para producir a menores costos, sino que fundamentalmente tuvo como objetivo
quebrar las resistencias de los trabajadores de todo tipo, no solo los trabajadores de overall, digamos, los obreros en la fábrica de corte de metal o los obreros de la automotriz, sino prácticamente de todos los trabajadores. Y sabemos también que la introducción de estas tecnologías de la información y la comunicación lograron fragmentar el proceso de trabajo, lograron expropiar los saberes del productor y crearon una condición, digamos, estructural de competencia entre los trabajadores que cambió la relación de fuerza que había, digamos, al inicio de la crisis de la forma anterior de producción, el Fordismo, como se le llamó, a partir de los años 70, 80 del siglo pasado. Acá lo que nosotros presentamos es cómo, digamos, con este objetivo cumplido de quebrar la resistencia de los colectivos de trabajadores, incluso de sus organizaciones clasistas, cómo se reorganiza la heterogeneidad productiva, que es lo que les presento en esta transparencia. En primer lugar, hablamos de que existe un núcleo de trabajadores estables, es algo que ahí es donde las transnacionales tienen una de sus fuerzas. Digamos, hay empresas que todavía tienen relaciones contractuales, donde todavía la gente tiene pensiones, vacaciones, etcétera, pues, ¿no? Y acá, solo como un ejemplo de lo que estoy hablando, ya lo había dicho hace un momento, el empleo de las filiales de las transnacionales se calcula en casi 80 millones de personas, mientras que el de las 500 globales, una muestra más reducida, es de casi 67 millones de personas. Bueno, ese es un sector pequeño, pero muy dinámico y que sirve un poco de ancla al capitalismo del siglo XXI. Después está lo que conocemos como la precarización del trabajo, una multitud de relaciones precarias, ¿sí?, que pueden ser contratos de duración limitada, los acuerdos solo verbales y el trabajo a domicilio. Hay una multitud de formas en las que se expresa esta precarización del trabajo y ahí lo que notamos es que el capitalismo ha logrado, o los capitalistas han logrado, deprimir las condiciones de trabajo y de vida de gran parte de la población. Un tercer aspecto, que es algo que se está trabajando bastante y que por ahí quizá escuchemos alguna otra intervención mucho más amplia y documentada al respecto, es sobre cómo se transforma el ejército industrial de reserva. Antes se podía hablar de que había una relación entre la población empleada y la población desocupada, y ahora lo que estamos viendo es que hay una gran parte de ese, lo que podemos llamar un ejército industrial de reserva, que ya no tiene ocupación. Es lo que se puede concebir como los desechables, el personal que ya no tiene ocupación dentro del capitalismo, de este capitalismo que podríamos llamar del núcleo del capitalismo. Y acá la solución que se ofrece o la solución que se ha construido son tres vertientes. Una, la economía informal, esto que llamamos de manera bastante pomposa la economía informal, que sería una economía más de subsistencia, una economía también precaria. La economía criminal, que por el contrario es una economía boyante, una economía fuerte que está en ascenso. Y finalmente, uno de los rasgos novedosos del capitalismo del siglo XXI, lo que ellos llaman el autoempleo, y que acá simbolizamos con el alza y con el triunfo, la importancia que están cobrando empresas y sobre todo sistemas de trabajo como Uber y Airbnb. Debemos hacer un estudio bien detallado de esto, pero es bien interesante cómo un empresario sin instalaciones y prácticamente sin inversión de capital logra levantar en pocos años una empresa de alcance mundial como puede ser Uber o Airbnb, donde los trabajadores, como en las primeras formas del capitalismo, ponen incluso los medios de producción. O sea, no solo ponen su persona, sino tienes que poner tu casa, tu auto, para poder participar en esta cadena de trabajo, pues finalmente eso, precario, y que ellos llaman autoempleo. Un rasgo, cerrando con este análisis, un rasgo importante que notamos en este mundo del trabajo es la importancia que cobran las fuerzas de seguridad. El empleo en las fuerzas de seguridad, sean fuerzas armadas, sean fuerzas mercenarias, sean parapoliciales o sean de estos grupos, incluso de algún modo de policías privadas, a veces solo empresariales, es uno de los segmentos que más ha crecido en las estadísticas sobre el trabajo. Es un segmento que logra crecer a pesar de la gran crisis por la que estamos atravesando. Y acá, para pasar a las dos o tres últimas cosas que tengo que decir, en una interpretación bastante fiel, pensamos a lo que aprendimos en la economía política, vemos que hay un resultado esencial de la transformación productiva y de la transformación de las relaciones de trabajo.
y es la expulsión del trabajo vivo de los ámbitos de la producción, y con ello la agudización de esta contradicción entre el aumento, digamos, de las mercancías que entran a los mercados y la imposibilidad de realizarlas. Esta es una discusión larga en la economía política y particularmente desde la crítica de la economía política, pero pensamos que uno de los fuertes rasgos del capitalismo del siglo XXI es que no ha logrado, y aparentemente por lo que hasta donde lo hemos estudiado, no lo va a lograr, superar esta contradicción entre unas empresas cada vez más productivas, pero que cada vez emplean menos trabajadores, cada vez tienen, por lo tanto, menos consumidores potenciales, y enfrentamos entonces este fenómeno de la sobreproducción y del subconsumo de manera creciente. Bien, voy a la tercera cuestión de lo que quiero plantear. Algo ya lo habló Esther, acá seré un poco más breve. Las empresas transnacionales están también en el centro de la crisis ecológica. Acá tengo una pequeña transparencia que me gustaría mostrarle. Hay un instituto en Estocolmo que trabaja el tema de la resiliencia. Ya sabemos que es un término polémico, pero en términos de la crisis ecológica es uno de los temas importantes que se están manejando, y ellos ubican 9 sistemas biofísicos esenciales y realizaron este gráfico donde ustedes pueden ver, 2 de ellos ya están completamente rebasados, lo que es la integridad de la biosfera con el tema de los, como lo dicen, no se ve muy bien, la diversidad genética y también el ciclo del nitrógeno están ya rebasados. Y ahora me apresuran con el tiempo, pero en esta sintonía, en esta situación donde las corporaciones, ¿cómo podemos ubicar a las corporaciones en este tema de la crisis climática? A mí me gustaría apuntar 2 temas. Uno es el papel de la agroindustria que en un trabajo de 2016, la organización GRAIN afirma que tomada en su conjunto, no solo de los productores directos de la agroindustria, sino todas las industrias conexas, actividades conexas, aportan más bien entre 44 y 57% de todas las emisiones de gas de efecto invernadero. Y acá nosotros apuntamos que también es necesario tomar en cuenta no solo a la agroindustria, sino también a las intermediarias y acaparadoras como Cargill y Walmart. Por otro lado, en algo que podrán leer, ya no me detengo en ello, porque se me acaba el tiempo, es el tema de las emisiones de carbono. Las empresas transnacionales están en el centro de las emisiones de carbono, y un estudio de un señor de apellido Heady estableció que ha habido por lo menos 90 entidades que han producido 63% del dióxido de carbono entre 1751 y 2010. De las cuales, de esas 90, 50 son empresas privadas. Es decir, las transnacionales son en gran parte responsables de este tema bastante fuerte de la emisión de gases de efecto invernadero. Me quedan 2 temas, Esther. No sé si corto ahora, sigo. Ok, bien. Entonces, un minutito. Ok. Dos temas más. Uno es el vaciamiento de las instituciones, algo que también hemos estado trabajando y que está en la preocupación de todos nosotros, todas nosotras, como esto que se conoce como el sistema liberal, que se conoce como la democracia, que se conoce como la libre competencia, se han convertido prácticamente en sus contrarios, y cómo a partir de la acción de las transnacionales se puede leer esta inversión de la realidad. Acá yo marqué 3 líneas a través de las cuales se puede observar este vaciamiento de las democracias. Ya Esther argumentó sobre la primera de ellas, cómo se privatiza la violencia y la seguridad. Acá la corporación de seguridad ocupa el lugar fundamental, este tema de Blackwater, pero aquí hablamos de Blackwater, y lo que autores como Scahill, que han estudiado a fondo este tema, señalan es que después de la muerte de Blackwater, que tuvo que ser disuelta por los escándalos en los que estuvo involucrada, se vivió una proliferación de contratistas y de empresas de seguridad con todo tipo de tareas. Hay también una intervención importante de las corporaciones en el control de las fronteras. Acá me gustaría citar un tema
una empresa que además nos afecta, la Magal Security Systems, una empresa de origen israelí o con sede en Israel, que hizo los muros de Gaza, estos famosos muros de la vergüenza. También ha trabajado en la frontera entre Egipto y Jordán, en las fronteras, perdón, de Egipto y Jordania, y actualmente está compitiendo por construir un muro entre Kenia y Somalia. Magal Security presentó ya su propuesta al gobierno de Trump para construir el muro de México. De ahí probablemente viene la idea de los muros inteligentes de la que habló Trump, muros con cámaras y celdas solares, etcétera. Pues, ¿no? Otro tema interesante de cómo se privatiza esta violencia, la guerra y la seguridad, son las cárceles manejadas por empresas privadas. Hay por lo menos 2 grandes empresas de cárceles privadas en Estados Unidos que manejan más de 130 cárceles y que, bueno, prueban justamente que el Estado está perdiendo sus funciones esenciales. En algo que me parece más interesante para los temas de nuestro seminario es cómo ya las corporaciones transnacionales son capaces de construir obras de infraestructura. Acá me voy a ahorrar todos los ejemplos que traje, solo les muestro este mapa, que son los proyectos, los 311 proyectos de infraestructura que tiene Odebrecht en el mundo y que ellos presumen o presumían hasta antes del escándalo Odebrecht. Ahora creo que van a andar un poco chiviados con todo este tema, pero bueno, ellos presumían que trabajaban en 25 países, 4 continentes, 12 segmentos de negocios y, como dije, 311 proyectos. Este es el mapa de los lugares donde Odebrecht tiene presencia. Obviamente su teatro de operaciones más importante es América del Sur. En México, solo como un ejemplo que traje para compartir con ustedes, tiene un proyecto llamado Etileno 21, un complejo petroquímico ubicado en Nanchital, Veracruz. Bien, sobre el vaciamiento de las democracias, 2 o 3 puntitos muy sencillos, algo que todos conocemos, todos y todas conocemos, cómo la agenda liberal se ha convertido en programa de gobierno, perdón, la agenda de las transnacionales se ha convertido en programa de gobierno. Si nosotros vemos los gobiernos metropolitanos o los gobiernos de los países dependientes, están interesados en funcionar a partir de lo que las transnacionales les indican. Esto no es ya privativo de los espacios subdesarrollados, sino incluso de las metrópolis. Y quizá hay un debate que tenemos pendientes, ¿qué está pasando con el tema de Trump?, que pareciera tener algunos contrapuntos importantes con las grandes corporaciones de su país. El otro tema de este vaciamiento tiene que ver con las puertas giratorias, algo de lo que ya habló Ana Esther, cómo los militares se convierten en gobernantes, cómo los empresarios se convierten en gobernantes o cómo los gobernantes se convierten en empresarios y cómo se teje esta famosa élite del poder de la que ya nos habló Mills hace bastante tiempo. Bueno, por ahí solamente apuntar que uno de los rasgos más fuertes de este vaciamiento de las democracias es el ascenso del autoritarismo y de nueva cuenta constatar que tanto en países como México, con nuestros escándalos de espionaje, como como en Estados Unidos o Francia, o prácticamente en todas las llamadas democracias occidentales, también hay escándalos donde el autoritarismo, sea presos injustamente, sea espionaje a la población, sea asesinatos políticos, están ocurriendo. Y llego a uno de los temas que también hemos estado trabajando con mucha fuerza, que es el de la unión de las corporaciones transnacionales y la economía criminal. Acá nosotros tenemos una serie de estimaciones, cómo se da esta relación entre la llamada economía criminal y las corporaciones. La más importante, decimos, es la del lavado de dinero. Podríamos citar los escándalos de HSBC, que fue multado por más de 1.900 miles de millones de dólares en 2013. Tenemos, como dice la transparencia, el tema de elevación de impuestos. Por acá hubo un escándalo bien fuerte, por acá no, en Europa. A Apple le dieron una multa de 14.5 millones de dólares por parte de la Comisión Europea, acusada de evadir impuestos. Y otras formas de esta relación, que les ilustro con esta transparencia muy gráfica, sobre los detalles de el crimen organizado, cosas o procesos en los que están involucrados las grandes transnacionales. Vean el final de la presentación,
¿dónde estás? La minería ilegal, por ejemplo. Entre 12,000 millones y 48,000 millones. Eso lo hemos visto en México, las empresas chinas comprando mineral a los cárteles del crimen organizado en Michoacán, y hay una relación ahí bastante importante. Termino entonces la presentación con una conclusión, que es lo que estamos trabajando y que también vamos a tener oportunidad de discutir en el seminario, que es el tema de los territorios de las transnacionales. Acá tengo dos transparencias, no sé qué tan bien se vea. Este es algo, está, no sé si desenfocado o poco definido mi mapa, pero es el mapa de las locaciones productivas de Exxon. Y ustedes ven, al igual que pasaba con Odebrecht, o de una forma mucho más acentuada que con Odebrecht, estas son todas las locaciones de Exxon en el mundo que están construyendo un territorio más allá de las soberanías nacionales. Hay locaciones de extracción, hay locaciones de refinación, ¿sí? Y hay locaciones de distribución. Y termino sobre este mapa, algo que nos está interesando en los últimos tiempos, que es un mapa del acaparamiento de tierras. Este mapa lo que indica son los 135 acuerdos que entidades con sede en Estados Unidos han tenido para acaparar tierras en todo el mundo. Y esto representa más de 9.8 millones de hectáreas. Como se ve en el mapa, la principal región es el África Central, donde ya estas entidades estadounidenses han acaparado tierras por una superficie de 3.6 millones de hectáreas. Pensar entonces que las transnacionales están de muchos modos, ahora aquí solo resumí 5 de ellos, organizando nuestra sociedad y llevando adelante su proyecto, un proyecto que nosotros hemos calificado de autoritario y ecocida como dos de sus características fundamentales. Bien, perdón por la prisa, pero el tiempo era corto. Gracias.